¿Qué sucede en ese momento? Que el antiperonismo en el gobierno siempre es una fábrica de peronistas. ¿Entendés? Entonces, hay toda una generación que son los hijos de familias antiperonistas del peronismo clásico, yo llamo peronismo clásico al 45-55, claro, que son los que terminan formando la juventud peronista de 1970. O sea que el 55 está muy conectado con tu tercera pregunta del 73, porque los hijos de las familias antiperonistas del 55 son los que forman las juventudes peronistas en el 73. Y que inclusive puede ser que no hayan tenido tampoco la experiencia cabal de sus padres de haber atravesado esa transformación que fue del 45 al 55 para aquellos que se identifican, ¿no? No, por supuesto. Imagínate que, por un lado esto que vos decís, por el otro lado Rucci, que era mucho más grande que los dirigentes montoneros, había estado en la resistencia peronista del 55 y había estado preso, claro, igual que Bandor, igual que muchos otros dirigentes sindicales. Entonces, ahí, digamos, yo trabajo en dos capítulos. Uno es Perón y Montoneros para focalizar ese vínculo, que es un vínculo clave y donde nosotros necesitamos un balance de los 70, yo planteo esto, necesitamos un balance de los 70 que no sea un balance como si siguiéramos viviendo en los 70, porque pasaron 50 años, o sea, tenemos que poder pensar los 70 con un poco de distancia. Y hay otro capítulo que es Perón y López Rega. ¿Y qué te pasa cuando analizaste esa etapa justamente con esta mirada de decir de poder superar esa etapa? Esas tensiones, claro, ese sentimiento casi de violencia que uno siente, ¿viste? De que digas lo que digas, alguien se va a enojar con vos, claro, de manera brutal. Entonces es el capítulo que a mí de lejos fue el que más me costó corporalmente, en el sentido de cuidar cada palabra, ¿no? En el sentido de poder ver cómo se terminó instalando lo que yo llamo un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque Perón llega con un plan, que es el plan del pacto social, que es el pacto social, recordemos, se firma en la época, en el gobierno de Cámpora, se firma el pacto social. Y con el plan Gelbar, digamos, un plan que implicaba ir consiguiendo inversiones de ciertos sectores para empujar un desarrollo económico y esperar un poco para distribuir a que hubiera un nuevo desarrollo económico. Ese es el plan de Perón, dicho muy resumidamente. ¿Cuál es el problema? Hay muchos problemas. Primero, hay mucha expectativa de que se pueda distribuir rápido, algo que todavía no hay, ese es un problema. Hay otro problema que viene la crisis del petróleo apenas entra Perón, o sea, el petróleo vuela por los aires en el mundo y eso destruye el pacto social en términos de que la inflación se empieza a disparar. Y la verdad es que vos tenés en el 73 una Argentina que igual que Chile, igual que Uruguay, igual que muchos países del mundo, tienen una ilusión de una salida socialista o de liberación nacional en un sector muy grande de la población, pero ese sector es muy grande, pero no llega a ser mayoritario y no llega a tener los poderes políticos y sociales necesarios para imponer eso. Vos fijate que en todos los 60, 70, que digamos, esto pasa en todo el mundo y en toda América Latina, la única revolución que se produce exitosa es la nicaragüense. Digamos, ya tenías la cubana de las décadas previas y después solo la nicaragüense, que bueno, convengamos que con todo el amor que uno le tiene a Nicaragua, es un país mucho más acotado y pequeño que los países de América del Sur o que la Argentina, ni que hablar. Entonces realmente por eso yo digo, yo creo que cuando uno vuelve a 1973 y mira el plan de Montoneros, el plan de Perón, la posición de Rucci, la posición de los distintos peronismos, lo que uno encuentra es que era un laberinto sin salida. Muchas veces, desde tanto de la izquierda como de la derecha no peronista, se califica justamente a este proceso político como fascista. Yo te he escuchado en muchas otras entrevistas, digamos, rebatiendo un poco esa idea y me gustaría que, ahora que estamos acá charlándolo, ¿por qué considerás que no es un movimiento fascista el peronismo? Mira, hubo grandes intelectuales antiperonistas, uno de los cuales fue Gino Germani, el fundador de la sociología moderna en la Argentina, y él explicó que el peronismo no es fascista en 1956. Lo que sucedió es que el antiperonismo nunca lo escuchó, lamentablemente, porque leen sus obras, es muy citado, hay instituciones que llevan su nombre, y él lo explicó de manera muy sencilla. Él era italiano y venía de la lucha antifascista. Y él explicaba lo siguiente: ¿qué es el fascismo? Es un movimiento de las clases medias contra las clases trabajadoras. Un movimiento totalitario. ¿Qué es el peronismo? Es un movimiento de las clases trabajadoras para asentar su poder en las relaciones de clase. Entonces, obvio que el peronismo no era fascista porque el fascismo es un fenómeno específicamente europeo de un momento histórico. La Argentina no es Europa, por más que
una gran parte del antiperonismo, y eso lo explico con bastante detenimiento, una parte del antiperonismo se basa en la visión más sarmientina clásica de civilización y barbarie.